La comisión, con el voto favorable de los grupos PP y Ciudadanos, el voto en contra de Izquierda Unida y la abstención del grupo PSOE, dictamina favorablemente. Imagino que usted, ¿no, señor González? Sí, muchas gracias, señor alcalde. Saludar, como no, a la corporación, a los cuerpos nacionales también, faltaría más, y a los ciudadanos que nos siguen. Bueno, en primer lugar, en cuanto a... Es una cuestión de forma, que tampoco tiene mucha importancia ni trascendencia, y es que, aunque nosotros presentamos un texto, que era una declaración institucional, y en el orden del día viene como moción, nos da exactamente igual. Se puede también tomar como una propuesta o como una declaración tal cual, sin ser institucional, tampoco como una moción, porque de hecho no viene en acuerdo. Pero bueno, independientemente de eso, la verdad que me importan poco la forma, porque me importa absolutamente más el fondo. Y sobre todo también porque es un guiño que queremos hacer, bueno, en este caso no solamente a la población que vive en Cuba, sino también a la población que vive en la provincia de Málaga, afincada en cada uno de los municipios. Y quiero recordar aquí de que en Benalmádena, pues Benalmádena es ahora mismo el sexto municipio de 103 que más cubanos acoge. Por lo tanto, también va por ellos, ¿no? Por lo tanto, como la declaración es sencilla y simple y no agoto el folio, porque trata también de un folio, si usted me lo permite, alcalde, simplemente la voy a leer. La dictadura cubana es la más longeva de América Latina. Desde 1959 el pueblo cubano vive sometido a un régimen militar de partido único. A la ausencia de libertades, la negación del pluralismo político y la vulneración permanente de los derechos humanos se le une un modelo económico que provoca una crónica escasez de alimentos y medicinas. En este contexto, la pésima gestión de la crisis sanitaria del COVID ha acentuado el malestar político y social en la isla. Las manifestaciones espontáneas y pacíficas en San Antonio de los Baños y Palma Soriano se han extendido por toda la nación, mostrando el deseo de cambio, de una sociedad que no quiere seguir soportando que todo siga igual. Por ello, el Ayuntamiento de Benalmádena, a través de esta declaración, quiere mostrar su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba, expresar su firme rechazo al llamamiento al combate de Miguel Díaz-Canel y pedir el cese de la violencia injustificada y las detenciones arbitrarias por parte del Gobierno. Sumarse al llamamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Gobierno de Cuba cumpla con sus obligaciones con los derechos humanos, en particular el derecho a la protesta. Y, por último, apoyar una transición pacífica a la democracia en la que todo el pueblo de Cuba pueda decidir en libertad su futuro político, sin injerencias externas, y que se levanten las restricciones económicas que siguen dificultando el desarrollo económico del pueblo cubano. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos turno de debate. ¿Intervenciones? Señora Carrillo. Gracias, señor alcalde. Pues antes de iniciar el argumento le quería aclarar al señor Centella, que ha sido muy vehemente al final de su intervención, que en Vox no somos cómplices del terrorismo machista, señor Centella. Sí, siento que le canse, pero a mí tampoco me ha gustado oír lo que usted ha dicho. Vox es el único partido que pide la cadena perpetua para asesinos y violadores, mientras la izquierda los pone en la calle. Sí, eso es así. Bueno, señora Carrillo, Los es una cuestión de cómplices orden. de los terroristas... Señora Carrillo, una cuestión de orden. Hemos hablado ya de ese asunto, se ha debatido con las normas que no hemos establecido. En mi turno de intervención necesito aclarar eso. No, pero una cuestión de orden. Los cómplices Vamos, de por los favor. terroristas... Por los favor, cómplices de los señor terroristas Centella, es la el pleno lo izquierda dirijo que yo. pacta con Bildu con tal de Señora mantenerse Carrillo, en el poder. apague el micro, por favor. Inicie el argumento. Apague el micro, por favor. Es una cuestión de orden. Hemos hablado ya de ese asunto, hemos pasado a otro asunto. Luego, al final del pleno, en ruegos y preguntas, si usted quiere, establezca el alegato que considere. Pero ahora mismo estamos hablando de otro asunto. Es que restarle importancia a otros temas si vamos entrelazando asuntos, ¿vale? Entonces, por favor, vamos a ceñirnos, una cuestión de orden, creo que de lógica, ¿no? Vamos a ceñirnos al asunto del que estamos hablando ahora y luego manifieste su alegato al final del pleno, ¿vale? Gracias. Señor alcalde, luego en ruego y pregunta me dice usted que no es ni un ruego ni una pregunta. Por eso aquí lo he introducido en mi turno de intervención. Luego lo convierte como para que parezca un ruego. Eso hay que tener la habilidad para que el alegato parezca un ruego. ¿Vale? Venga, adelante, continúe. Vamos a ver. Bueno, pues 60 años de marxismo, de comunismo, de castrismo, y el resultado ya lo vemos, es hambre, miseria, totalitarismo, vulneración de derechos fundamentales y represión política. Usted asiente con la cabeza y me alegro que lo haga. Pero el pueblo cubano ha llegado un momento en que ha decidido salir a la calle, como no podía ser de otra manera, y decir basta. Y gritar por su libertad, por su pan, por su salud, por la sanidad,
por recuperar su isla, por recuperar su medio ambiente y su urbanismo. Un pueblo sojuzgado que grita libertad. La respuesta del régimen ya la sabíamos y la esperábamos: más miseria, más represión y más persecución. Y nosotros estamos aquí en Benalmádena, que parece que no nos atañe, pero en nuestro país hay miles de cubanos, muchos de ellos en nuestro municipio, exiliados, que piden ayuda a gritos y que sufren al tener allí a sus familias. Pero claro, no vamos a ver las manifestaciones con pancarta de Stop Represión Cuba. No vamos a ver a los partidos de la izquierda en el gobierno socialcomunista apoyando en declaración ante los medios ni ante los organismos internacionales por Cuba. Es más, España no se ha sumado a la declaración conjunta sobre Cuba, en la que numerosos países repudian las detenciones masivas de manifestantes en Cuba. Manifestantes. Hace unos plenos el señor Rodríguez reclamaba el derecho a manifestarse, cuando aquí, externamente en el plenario, mientras el señor González exponía la moción en la defensa de la tauromaquia, había unos señores manifestándose. No, la izquierda no se va a manifestar. Es más, España no se ha sumado a esa declaración conjunta donde se repudia las detenciones masivas de manifestantes en Cuba y exhortan al Gobierno a respetar los derechos y libertades universales del pueblo cubano, incluyendo el libre flujo de información a todos los cubanos. Pues no veremos al Gobierno de la nación española condenar estos hechos, así como tampoco lo vemos de hacerlo con Venezuela o Nicaragua, porque la izquierda, con su silencio, sí es cómplice también de la tortura que viene sufriendo el pueblo cubano desde hace 60 años. La izquierda, con su hipocresía de culpar a los yanquis y al bloqueo económico, blanquea esta situación. Hay otros muchos países que no tienen ningún tipo de bloqueo económico, que pueden vivir en libertad y que no les están echando siempre la culpa a los demás. Es más, le compran su mercancía. Dejemos a un lado la cuestión económica. ¿Qué tiene que ver el bloqueo con la libertad, la democracia y los derechos humanos? También es Estados Unidos el que golpea, el que detiene y el que asesina vilmente a todo disidente político. También tiene la culpa el bloqueo de lo que hace el régimen comunista. Por cierto, con especial saña contra las minorías, por ejemplo contra los homosexuales, a los que el Che Guevara, mano derecha de Fidel Castro, decía que había que meterlo en un campo de concentración para que el trabajo les hiciera hombre. Lo dije en el anterior pleno y conviene recordar también en este, porque también es memoria histórica. Por eso de vos vamos a apoyar esta moción. Ante una nación hermana de Hispanoamérica, para los cubanos de la isla que quieren huir y quieren vivir en libertad, y para los cubanos de fuera, como los que están en Benalmádena, que quieren volver a su patria. Decimos sí patria y vida y sí viva Cuba libre. Muchas gracias. Señor Centella. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Sinceramente, nosotros le agradecemos al Partido Popular que presente este debate aquí hoy. Y yo personalmente incluso se lo agradezco, porque nos permite dos cosas. Primero, denunciar la impresionante campaña de desinformación, tergiversación, manipulación y ocultación de una gran parte de la realidad de lo que ocurrió en Cuba los días 11 y 12 de julio. Y además nos permite desenmascarar a los que están participando, como los que van a votar a favor de esta moción, en esta infame campaña contra el pueblo de Cuba, contra sus dirigentes y su capacidad a decidir su propio futuro. A los que presentan esta moción aquí y a los que la van a apoyar, les preocupa mucho las dificultades económicas en Cuba. ¿Pero solo en Cuba? ¿Solo en Cuba? Dicen que Cuba es un pueblo empobrecido por el régimen socialista que es el responsable de sus penurias económicas. ¿Y en Haití? 89 kilómetros en línea recta de La Habana. En Haití no hay dificultades económicas. En Haití hay pobreza extrema, extrema, bajo un régimen capitalista y con un gobierno de derechas. ¿Tienen la culpa los dirigentes cubanos de la pobreza extrema en Haití? ¿Tiene la culpa el socialismo de la pobreza en Haití? No, no. De lo que tiene culpa el socialismo es de que en Cuba exista una mínima seguridad alimentaria y que la educación y la sanidad en Cuba sea alabada e envidiada y defendida por los organismos internacionales. ¿No les preocupa la pobreza en El Salvador? ¿La extrema pobreza en Guatemala, señora Carrillo? ¿No le preocupa en Honduras, en Perú, en cientos de países bajo el yugo capitalista donde viven cientos de millones de personas? ¿Eso no les preocupa? ¿Las culpas
de las dificultades económicas en Cuba es del socialismo y de los dirigentes cubanos. La pobreza extrema en muchas partes del mundo es algo con lo que hay que convivir, ¿verdad? Son los daños colaterales de las leyes del mercado. Hombre, eso se llama hipocresía. Y a quien defiende esos argumentos se les llama hipócritas. Si a ustedes les preocupara de verdad las dificultades del pueblo cubano, lo primero que tenían que exigir como Naciones Unidas es que se levante el criminal bloqueo que sufre desde hace 59 años, desde el año 1962, intentando asfixiar la economía de un país pequeño y empobrecido como Cuba. Y aún así, todavía no lo han conseguido. ¿A ustedes les preocupa mucho los cortes de luz y de electricidad intermitentes en alguna zona de la isla? Están muy preocupados, ¿verdad? Claro que en estos cortes de luz, de electricidad, los más perjudicados son los niños y las niñas. Son los que más lo sufren. Miren a estos niños, pobrecitos, ¿verdad? Protestando no porque lleven tiempo con cortes intermitentes de luz, sino porque llevan meses sin luz en sus casas. Meses. Pobrecitos, ¿verdad? Miren ustedes esta foto de unas madres desesperadas porque se han tirado todo el invierno aseando a sus hijos con agua fría, en casas heladas y en mínimas condiciones de habitabilidad. ¿Ven ustedes que están en La Habana? Miren la pancarta que pone. La luz no es un lujo, es un derecho. ¿Dirían ustedes que están en La Habana? ¿En San Antonio de los Baños? ¿En Matanzas? No, no, no. Están en Madrid. Y no están a las puertas del gobierno cubano. Están a las puertas del despacho de la señora Ayuso, que ha tenido un barrio completo de Madrid sin luz durante todo el invierno. 1.812 niños. 1.812 menores han tenido ustedes sin luz durante uno de los inviernos más crudos en Madrid. Ni siquiera bajo el temporal de Filomena, con temperaturas de menos de 10 grados bajo cero, han tenido la decencia de darle luz a estas familias. Ni siquiera en ese momento. Y nos vienen ustedes a decirnos aquí que les preocupa que los niños cubanos sufran cortes intermitentes de luz. A ustedes les da igual, los niños cubanos, las niñas, Cuba, ustedes están a lo que están, como voy a intentar demostrarles a lo largo de mi intervención. Ustedes, al parecer, están muy preocupados porque los dirigentes cubanos se apropian, dicen, de los recursos del pueblo. Se les ve muy preocupados. ¿Se imaginan ustedes que al anterior jefe de Estado cubano se le hayan descubierto cuentas en Suiza, en Panamá y en otros paraísos fiscales? ¿Se imaginan ustedes que a Raúl Castro Ruz se le estuviera viendo si ha participado en venta ilegal, en comisiones por venta ilegal de armas? ¿Se imaginan ustedes eso? Pues no imaginen tanto y avergüéncense de que eso está pasando en nuestro país. Y el susodicho no se llama Raúl Castro Ruz, se llama Juan Carlos de Borbón y Ladrón, perdón, de Borbón y Borbón. Y fue el anterior jefe de Estado, que está refugiado en un país, huido de su propio país, en un país que se caracteriza por asesinar y descuartizar a periodistas en sus embajadas. No vayan a Cuba a buscar eso, búsquenlo en su propio país. Ya digo, de lo que pasa en otros países a ustedes no les importa mucho. Son cuestiones con las que hay que convivir, daños colaterales del sistema capitalista. Ahora, lo que ocurre en Cuba es fruto del socialismo y de los dirigentes cubanos. ¿Hablamos de la pobreza en España? ¿Hablamos de cómo gestionaron ustedes la crisis? ¿Hablamos que dejaron al 26,1% de la población en la pobreza y en riesgo de exclusión? Sí, sí, datos del año 2019, de Cáritas. El 26,1% de la población española en riesgo de exclusión y bajo la pobreza después de su gestión de la crisis de 2008. ¿Hablamos de cantantes condenados por opinar? ¿Hablamos de tuiteros? ¿Hablamos de titiriteros? No se vayan a Cuba, porque los pueden encontrar aquí, en su país. Mire, le voy a dar un dato a ustedes que fueron los autores de la ley Mordaza. Desde que está en vigor el Código Penal, se ha condenado en nuestro país a 150 personas por delitos de opinión, algunas de ellas en la cárcel. Por delitos de opinión, por opinar, señora Carrillo, en España, por opinar con este Código Penal, 150 personas condenadas, y algunas de ellas, ya les digo, en la cárcel. Lo que ustedes le exigen a Cuba, con mentiras y medias verdades,
No son ustedes capaces de hacerlo aquí. Y eso se llama hipocresía. Se llama ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Por eso yo le digo, y quiero demostrar con estos datos, que a ustedes el pueblo de Cuba les da igual. Que les da igual. Que ustedes, los que están participando en esta campaña, lo que están es intentando generar un clima de opinión para una intervención militar en la isla. Si llevan décadas detrás de eso. Y lo hacen además ocultando de manera, permítanme la expresión, muy miserable, que Cuba está en guerra desde el principio de su revolución. En guerra con la potencia más importante, más poderosa que ha conocido la historia de la humanidad. En guerra política, en guerra económica y en guerra militar. Y en guerra militar durante 59 años. ¿Saben ustedes cuántos millones y millones y millones de dólares han utilizado la CIA para intentar derrocar al régimen cubano? Muchos, muchísimos. ¿Y creen ustedes que no se han gastado nada durante este tiempo? Pero, de verdad, ¿qué les pasa con Cuba? Es un país tan pequeño, ¿verdad? ¿A qué tanta violencia contra Cuba? ¿A qué tantas décadas? Perdón. ¿A qué tantas décadas con esa agresividad? Pues yo se lo voy a decir. Lo que le preocupa a ustedes y a todos los que están desarrollando esta campaña, les preocupa que Cuba es un ejemplo de muchas cosas. Un ejemplo. Les preocupa que haya amplias capas de la población mundial que miran a Cuba precisamente como eso, como un ejemplo. Les pone de los nervios, les da pavor que la gente en el mundo pueda entender que las personas están por encima de los mercados, que pueda haber educación, seguridad alimentaria, sanidad y cultura para todos y para todas. Eso es lo que en la mente le aterroriza. Por eso necesitan derribar, voy terminando, por eso necesitan derribar al régimen cubano. Claro que en Cuba se ha deteriorado la situación económica. Claro que sí. ¿Y en qué país no? Dígame uno. En todo el mundo. Dígame un solo país donde no se haya deteriorado la situación económica. Uno solo. La señora de Ciudadanos anteriormente estaba diciendo que la pobreza en Andalucía era bochornosa. Y también hay que tener una emergencia humanitaria en Andalucía. Díganme uno. La situación que vive Cuba de bloqueo económico, y luego le voy a explicar, si puedo, en la segunda intervención, los números concretos de lo que ha costado. El bloqueo económico no tiene nada que ver. 59 años intentando asfixiar a una población, eso no tiene nada que ver. La pandemia que ha paralizado a todo el mundo, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es un gobierno y un sistema. Pues miren, y esto sí que les pone de los nervios, pese al bloqueo y pese a la pandemia, ahora mismo los niveles de pobreza, de desnutrición, de cultura, de sanidad en Cuba son muy superiores a los países del entorno. Con bloqueo y con pandemia no han conseguido asfixiar, y yo espero que no consigan asfixiar al pueblo cubano. Ustedes sueñan con que los Estados Unidos invadan la isla. Yo creo que sueñan todos los días. Emergencia humanitaria, dicen, en Cuba. En otros países no. Aunque se acumulen los muertos por las calles, se amontonen los muertos por las calles, es en Cuba donde hace falta una emergencia humanitaria. Los que hablan de emergencia humanitaria llevan 59 años asfixiando la economía cubana. Y no crean que con la pandemia ha aflojado. En los 2 últimos años del gobierno de Trump, 19 y 20, en plena pandemia, se ha incrementado todavía más el bloqueo. 140 medidas extraordinarias para seguir apretando a la economía cubana, para seguir apretando con ese bloqueo, que ha merecido el rechazo de Naciones Unidas, de su Asamblea General, no una, ni 2, ni 3, ni 10, ni 15, ni 20, ni 25. En 28 ocasiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha exigido el cese del bloqueo criminal contra Cuba. En 28 ocasiones. ¿Y ustedes ni lo mencionan? ¿No es responsabilidad de lo que pasa en la isla gran parte de ese bloqueo? ¿No les parece a ustedes que es un acto criminal que en plena pandemia se intente dificultar la compra de respiradores, de mascarillas, de insumos médicos? ¿No les parece eso un crimen? Eso es un crimen que rasa el intento de genocidio. Termino ya, señor presidente, y si tengo oportunidad voy a demostrar con números lo que ha supuesto el bloqueo de Estados Unidos en estos 59 años. Esta moción es un instrumento de la hipocresía.
y es parte de esa campaña indecente contra la voluntad de un pueblo que tiene todo el derecho a decidir su propio destino. Lo amparan la legalidad internacional y la más decencia y la más decente de las ideas políticas. Nuestro voto va a ser un no, y va a ser un no rotundo. Muchas gracias. Gracias, señor Centella. Señor Arroyo. Es que no lo había pedido antes el turno, por eso lo pido. Usted adelante, venga. Muchas gracias, señor alcalde. Yo no iba a intervenir, pero porque entiendo que estas son mociones y quiero estar de acuerdo con el señor Centella que no deberíamos traer, porque le da la oportunidad, con todo mi respeto, de soltarnos una homilía y no hablar de verdaderamente lo que nos interesa aquí, que es ver la gestión que se está haciendo, por ejemplo, desde las concejalías que lleva en este caso Izquierda Unida. Pero bueno, yo es que, sinceramente, voy a empezar por pedir respeto al señor Centella en los adjetivos calificativos que usa contra nuestro grupo municipal. Y me doy por aludido y no hablo la corporación. Nosotros votaremos lo que tengamos que votar y defenderemos lo que tengamos que defender. Y le agradezco también, además, que no le diga a mi compañera lo que tiene o no tiene que decir. Porque los que están en campaña continuamente son ustedes. Acaban de hacer un alegato del comunismo, que dígame usted, por favor, en qué país ha tenido éxito un régimen comunista. Por favor, uno. Y yo le digo lo mismo, dígame uno donde haya funcionado bien. En fin, nosotros vamos a apoyar esta moción. Yo no iba a intervenir porque entiendo que esto, cuanto menos tiempo le dediquemos, le podemos dedicar más tiempo a las demás mociones, pero es que a mí me hierve la sangre de que me cataloguen de una manera. Es la segunda vez, el segundo pleno consecutivo pasa con adjetivos calificativos que a mí, sinceramente, entiendo que no tienen cabida en este pleno. Que además, hasta la fecha, pues estábamos teniendo, pues sinceramente, sesiones pequeños y puntuales hechos, pero la verdad es que bastante elegantes. Entonces, nosotros la vamos a apoyar. Cuba es una dictadura con mayúsculas, como hay tantísimas. En Haití, en el 2016, hubo un tifón que arrasó la isla. Y por supuesto que ese régimen no funcionará, pero es que aquí traen los compañeros del Partido Popular hoy una moción de Cuba. Y hay, que yo sepa, personas de nacionalidad cubana viviendo en Benalmádena. Yo no voy a entrar en si es más o menos oportuna, como otras tanto que traemos, como otras tanto que han traído desde su bancada, que estamos hablando, como le decía, del tren litoral y de la parada de Estepona. Pues bueno, pues ya está, pues hablamos aquí de lo que haya para hacer. Y perdón porque hable desde esta vehemencia, que procuro ser un poquito más calmado, pero porque es que me siento aludido y falto al respeto cuando sale registrante con mi compañera y con los adjetivos hacia esta bancada. Aquí cada uno vota lo que vota, porque no han puesto el Senado de Benalmádena. Y mis votos están válidos como el suyo, como la de la señora Carrillo y como todo lo demás. Y entonces, que a mí me cataloguen que estaba saltando en el sillón de ahí, el anterior, porque gobernemos o porque hay unas leyes como unos presupuestos que en Andalucía se vote y ya directamente nos llame poco menos que maltratadores, hombre, pues un poquito de respeto, por favor, porque yo me siento aludido. Y yo, porque usted se denomine o se sienta comunista, yo lo respeto, por supuesto que no comparto la idea, lo respeto, pero no le hago causa cómplice de las muertes hechas por los regímenes comunistas. No sé, lo último que se me ocurriría a mí. Usted es Pablo Centella, lleva toda la vida dedicada a la política, yo le respeto en lo que usted hace ahí y, por favor, le pido el mismo respeto para este grupo municipal. Muchas gracias. Gracias, señor Vargas. Una apreciación, nada más. Tenemos cubanos y hasta 123 nacionalidades diferentes. ¿Cómo nos ve por defender los intereses de las 123 nacionalidades? Por Dios, no. Le digo yo que faltan plenos aquí para hablar de todas las dictaduras que hay en este mundo, ¿eh? Señor Arroyo. Yo ya casi que me he perdido. Señor González, ¿de verdad que le meten cada marrón? Yo creo que le va la marcha. Mire, yo personalmente es que cada día me levanto con una ocurrencia o bien de su presidente o de su secretario general y ya le digo a mis compañeros, para el próximo pleno viene una moción de esto. Claro, lo que pasa es que estas ocurrencias creo que en un momento determinado, dentro de un debate político que no nos correspondería aquí, nos llevan a unas implicaciones muy grandes. Yo no voy a entrar en política económica, como decía el señor Centella. Sí me gustaría reiterar que realmente no solo el gobierno actual, sino gobiernos del Partido Popular, no directamente del señor Aznar, que de todas formas recordará usted que es un gran amante de las hemerotecas. Me parece que fue en el año 96 una proposición no de ley que, como necesitaban en ese momento la ayuda de CIU,
la aprobaron en contra para condenar la ley Gel-Barton. De todas formas, Aznar tampoco tuvo una política muy agradable con Cuba, pero Rajoy sí. El señor Rajoy, sabe usted perfectamente que, de hecho, gobernando él, se cambiaron las posturas en la Unión Europea sobre el trato con Cuba. Están pidiendo al señor presidente del Gobierno que califique un Estado, que lo mismo nos da el calificativo. Es lo que le estaba diciendo, o lo que comentaba, no sé si el señor Vargas. Si tenemos que hacer calificativos, nos encontramos que dentro del mundo el 30% son dictaduras de un lado, dictaduras de otro, o gobiernos que en algunos casos sobrepasan la dictadura. Y también le digo una cosa, estas propuestas que ustedes traen, a mí me resulta curioso que, por ejemplo, ustedes hace unos meses no trajeron aquí ninguna propuesta sobre la represión policial que hubo en Colombia. Hubo, yo creo que fue del orden de 50 víctimas, una represión policial muy fuerte. Claro, el gobierno que había en Colombia no se podía tocar. Es que no podemos diferenciar estas cosas. Es que si vamos a una condena, se va a una condena global en la que se especifique todo. ¿Qué pasa? Que una dictadura, si es monarquía, ya no es dictadura. El apoyo que ustedes han tenido al problema que ha habido en Ceuta con Marruecos, ¿no condenamos la postura de Marruecos sobre el pueblo saharaui? ¿No condenamos a Israel cuando bombardea a los palestinos? Es que o vamos a todo o no vamos a nada. No podemos centrarnos en un punto específico porque la ocurrencia que hemos tenido ahora es que Cuba nos hemos acordado a los 60 años de que es una dictadura. O sea, de una dictadura a una lista blanda. Es una política de gobierno a la que estamos contribuyendo con, como le ha dicho el señor Centella, 28 resoluciones de Naciones Unidas, una por año excepto el 2020, sin cumplir. En la última, los únicos gobiernos que votaron en contra de esa resolución fueron Estados Unidos e Israel. Y se abstuvieron, curiosamente, Colombia. Es más, no hemos hablado de las represiones que en estos últimos años hemos visto en Chile, me parece que hubo 32 muertos, otros tantos en Bolivia, otros tantos en Perú. ¿Por qué esta incidencia así y en las otras no? Hablábamos en Junta de Portavoces que deberíamos traer temas puntuales del municipio. Nos íbamos a la política nacional y ahora ya nos vamos a meter en política internacional. A ver si nos declaran municipio non grato en algún país o qué. Yo creo que es que estas mociones no proceden traerlas a este pleno. Y si se traen, deben ser coherentes y generales, no como una ocurrencia política, o hoy vamos a tocar a Cuba y al otro lo dejamos al lado. No. Si hay una condena del no cumplimiento de derechos humanos, vamos a hacerla global sobre todos los países que no la cumplan. No unos son guapos y otros son feos. Muchas gracias, señor Arroyo. Señor González, para terminar este primer turno. Muchas gracias, alcalde. Efectivamente, el portavoz de Ciudadanos, que suele ser, y lo es, un tipo calmo, ha actuado como le ha salido de dentro, con razón y con el corazón. Y esas cosas en política se premian mucho, porque precisamente los ciudadanos lo que castigan es nuestra artificialidad, nuestra forma de engañar o mentir. Y usted ha hablado con absoluta naturalidad. Y me alegra también porque, efectivamente, quiero que sepan que no solamente nos ven en Benalmádena, y quiero que sepan también que antes, a la hora de decir de que nosotros éramos el sexto municipio donde más cubanos convivían, por delante están Málaga, Marbella, Torremolinos, Fuengirolas y Mijas. Es decir, toda la franja de la Costa del Sol. Son ciudadanos que viven en la Costa del Sol, municipio donde está ubicado Benalmádena. Por lo tanto, yo estoy seguro de que muchos nos van a ver y se van a ver retratados y efectivamente se verán absolutamente identificados con uno u otro discurso. Yo ya ahí no voy a entrar a valorar. Señor Arroyo, ocurrencia, usted ha utilizado esta expresión. ¿Hablamos de las ocurrencias de Sánchez y su gobierno? ¿Hablamos de todes? Sinceramente, no voy a hacerlo, es que no procede. Colombia, por supuesto que Colombia, como Haití, como Perú, es absolutamente condenable, faltaría más, o sea, que absolutamente condenable.
Pero es que ahora, la propuesta que trae el Partido Popular y que cubanos afincados en Málaga y en la provincia pues están escuchando, es de Cuba. Por lo tanto, no voy a desviar el mensaje, aunque sí voy a contestar algunas cuestiones del señor Centella. Y además el alcalde lo ha dicho muy bien. El alcalde ahí, la verdad que ha estado acertado, porque en Benalmádena conviven más de 100 nacionalidades y por lo tanto también están interesados en saber qué opinamos de ellos, aunque vivan en Benalmádena. Bueno, efectivamente, hablar de hipocresía, dice usted, señor Centella. Ahora, hablar de ser un hipócrita, o hablar de hipocresía, mejor dicho, voy a ser cauto en ese terreno, es decirle a una compañera de esta bancada que no es el momento de hablar de propuestas que parece que estemos en campaña. Eso sí es hipocresía, pero sí hablar de Haití, por ejemplo, o sí hablar de otros regímenes. Eso no es hipocresía, hipocresía es lo primero. Por cierto, le voy a dar un consejo, si me lo permite, si no, la verdad que no lo acepte. Jamás, porque yo me he sentido violentado. Señale con el dedo a ninguna compañera, por lo menos de esta bancada, cuando se dirija a ella. He sido testigo de ello. Le voy a decir una cosa. Usted, su intervención empezó a las 12 y 13 minutos. La terminó a las 12 y 25 minutos. Es decir, ha tenido 12 minutos de intervención. Le puedo decir que le han sobrado pues, prácticamente el 95% del tiempo. Porque usted es un adoctrinado. Usted coge su manual y se lo lee. Mejor dicho, lo tiene memorizado. Es un dogma, pero no pasa nada. Como bien dice el señor Vargas, es absolutamente respetable. Está claro de que efectivamente, bueno, por favor, hablar de hipocresía del precio de la luz. Ahora la culpa la tiene Ayuso. Alucinante. Eso es hablar de hipocresía. Usted lee la noticia y lo que ha sucedido con el precio de la luz, independientemente de otros costes. Yo usted en el interrumpido, por lo tanto, no lo haga. Hablar del precio de la luz, hablar de la pobreza energética, y la tiene la culpa una presidenta de una comunidad autónoma. O sea, no ni de Cataluña, ni del País Vasco, ni de Valencia, ni siquiera de Andalucía. Qué raro que no haya sacado usted a Andalucía. Sí, pero muéstrela a la Cámara. ¿Quién pone el precio de la luz y cómo se regula eso? ¿Y qué poder tiene el gobierno central en ese sentido? Déjelo claro, eso es hipocresía. Bueno, en definitiva, cuando cientos de miles de cubanos abandonan la isla, cuando hijos dejan a sus padres, a sus abuelos, y cruzan el mar Caribe, lo cruzan en una barca hinchable, eso no es turismo, eso no es turismo, eso es morir de hambre y dejar atrás a muchas familias. Eso es eso y no otra cosa, eso es ser objetivo. Por cierto, habla usted de secuestro de Juan Carlos Borbón y tal. No, secuestro, por ejemplo, el que hicieron con una periodista de ABC, de un periódico nacional, hace pocos días. Bueno, la represión al pueblo y la persecución a los disidentes sigue siendo la seña de identidad del gobierno. Eso es innegable. A la ausencia de libertades, la negación del pluralismo político, la vulneración permanente de los derechos humanos, se le une un modelo económico que provoca una crónica escasez de alimentos y medicina. También le voy a decir otra cosa. Los americanos, a mí me da igual que gobierne un demócrata o un republicano. Usted aquí, pues prácticamente ha señalado, no con el dedo, lo ha hecho de otra manera, de manera física, tanto a demócratas como republicanos, tanto a Biden, supongo yo, como a Trump, como a Clinton, no sé, incluso a Washington, supongo yo, ¿no? Porque la verdad que ha hecho aquí un alegato como si nosotros defendiéramos, en este caso, lo mal o lo bien que lo haga un gobierno americano. Yo estoy hablando de lo mal que lo está pasando el pueblo cubano y que efectivamente un bloqueo económico tiene sus consecuencias. Y yo particularmente me parece pues una acción desacertada por parte de los bloqueos que se hagan a ese país o a cualquier otro país. También le digo que podemos hablar de Vietnam, de China, de Corea del Norte y de Venezuela mejor ni hablamos, si le parece correcto. No voy a perder mi tiempo. Luego, la respuesta del Gobierno al grito de libertad o patria y vida ha sido contundente. Represión en las calles, cargas policiales desproporcionadas y detenciones. Incluso, vuelvo a insistir, detuvieron, sí, podremos hablar de eso, pero hoy no. En el siguiente pleno le traeré una moción para que usted se divierta. Sí le quiero decir una cosa, señor Centella, hablar con usted de comunismo es como hablar con un antitaurino de qué le parecería un cartel taurino de Morante, mano a mano, Morante Talavante en la Plaza de Toros de Benalmádena Pueblo. Es exactamente lo mismo, por lo tanto, yo con usted lo tengo claro. Ahora sí me voy al Partido Socialista. ¿Qué hizo el Partido Socialista en el último pleno de Diputación? Pues se lo voy a decir. Esta moción la presentamos nosotros en el Gobierno de Diputación y el Partido Socialista votó en contra de instar al Gobierno de España a posicionarse claramente y declarar al régimen cubano como dictatorial, es respetable esa postura, pero votó a favor de
instar al Gobierno de España que, en base a los lazos históricos que nos unen, interceda con el Gobierno cubano para que cesen los abusos a la población y les permita el derecho a la manifestación. El Partido Socialista votó a favor. Votó también el Partido Socialista a favor de sumarse al llamamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Gobierno de Cuba cumpla con sus obligaciones con los derechos humanos, en particular el derecho a protesta. Y, por último, también el Partido Socialista votó a favor, tenemos una diputada provincial, a apoyar una transición pacífica a la democracia en la que todo el pueblo de Cuba pueda decidir en libertad su futuro político, sin injerencia externa, y que se levanten las restricciones económicas que siguen dificultando el desarrollo económico del pueblo cubano. Muchas gracias. Finalizado el primer turno, ¿consideran ustedes necesario un segundo turno? ¿Sí? Venga, pues intervenciones. Señora Carrillo, ¿va a intervenir? Señor Vargas, ¿va a intervenir? Bueno, aquí estamos hablando ahora del asunto de Cuba. Si tú quieres hablar de Cuba, puede hablarla ahora, y si quiere hablar otra cosa, tiene que irse al final del pleno. ¿Vale? Venga, pues señora Centella. Perdón, tenía el micro cerrado. Le vuelvo a repetir que entiendo que a ustedes le haya dolido mi intervención, porque le he desenmascarado todos sus argumentos, todos, uno detrás de otro. Y le vuelvo a repetir que ustedes le exigen a Cuba con mentiras y falsedades lo que no son capaces de decir aquí con el ejemplo. Yo he visto la televisión, claro que sí, y he visto detener a personas en Cuba. A la fuerza, claro, cuando se detiene una persona no se detiene. Pero ¿va usted a hablar de violencia policial? Esto es violencia policial. Cientos de personas sentadas sin ninguna actitud violenta y la policía cargando a porrazo vivo. Comparado con esto, lo de Cuba ha sido un juego de niños. Esto es violencia policial. Mire, 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 señora, mire. Ah, mire, mire. ¿Ve usted esto? ¿Ve usted esto? 11M, personas quietas, resistiéndose pacíficamente y la policía cargando a porrazos. ¿Ustedes ven que estas personas tengan actitud violenta contra la policía? ¿Y le van a dar ustedes lecciones a Cuba? Les puedo enseñar más. Las protestas en Cuba empezaron de forma pacífica, pero cuando vieron que no había resultado por parte de la mayoría de la población, se convirtieron en violentas. Ustedes no han visto esto en los medios de comunicación de España, ¿verdad? Busquen en otros sitios. Busquen en otros sitios. Yo entiendo que a ustedes les haya dolido mi intervención. Mala gestión de la pandemia en Cuba, a pesar del bloqueo. Mire, le voy a dar datos. De los 20 países con el ranking de muertes más alto por habitantes, no está Cuba. Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Paraguay, México, Chile, Estados Unidos, Ecuador, Uruguay, Panamá, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Trinidad. Pero en Cuba sí hay una emergencia humanitaria. Mire, el bloqueo ha producido ya pérdidas directas por encima de los 200.000 millones de dólares. Directas, no ya las indirectas. Desde el 2019 hasta el 2020 se han sancionado 27 compañías, 54 embarcaciones y 3 personas que intentaban transportar combustible. Porque el bloqueo no es ya que se impide a las empresas estadounidenses comerciar con Cuba, es que cualquier país tiene prohibido comerciar con Cuba. Y lo que tienen que hacer los cubanos es buscar al intermediario del intermediario del intermediario del intermediario. Lo que a España le cuesta 1 euro, a Cuba le cuesta 10. Y eso a ustedes les da igual. Les da igual que se intente asfixiar a un pueblo, que se intente impedir el derecho a adquirir tecnologías fundamentales para la producción de energía, materias primas, reactivos, medios de diagnóstico, medicamentos, dispositivos, equipos. Esto en plena pandemia es un crimen. Es un crimen. Y ustedes deberían decirlo, para que fuera un poco coherente su argumento, porque si no, no se llevarían. Y llevan 59 años así. Se le impide acudir a los mercados financieros internacionales. Se están estrangulando las remesas de los que viven fuera de Cuba, que envían a Cuba, que eso es fundamental en cualquier país latinoamericano. Se está impidiendo que los bancos colaboren para que lleguen estas remesas. 59 años así. Decir que las dificultades de Cuba, el bloqueo es una anécdota, es ser cómplice con eso. Es lo que estoy diciendo, ni más ni menos. Y lo que demuestra
es que no se tiene interés ni por Cuba ni por los cubanos. Les repito, lo que les duele de Cuba es el ejemplo, porque si no, ¿a qué tanta violencia contra un país tan pequeñito? ¿Verdad? ¿A qué tanta violencia durante cuántos años? El problema de Cuba para usted y para el mundo es el ejemplo que da en muchos aspectos. Y nosotros no queremos exportar ningún régimen a España, ninguno. Estamos de acuerdo en que cada país busque su camino, el que quiera, amparado en la legalidad internacional, amparado en esa legalidad, y en contra de pisotear los derechos, el derecho internacional, como llevan haciendo los Estados Unidos. Lesiones a Cuba, ninguna. Ninguna. Y menos de ustedes. Ninguna. Gracias, señor Centella. Señor Arroyo. Vamos a ver, señor González. ¿Ve cómo al final me da la razón? Al final, siempre en su discurso me da la razón. Se me ha puesto a hablar usted del turismo cubano, ese turismo que sale en las balsas. Oiga, hablamos del turismo de pateras. ¿Ve cómo usted la vara y su rasero es distinto según quien lo usa? Y respecto a la moción, creo que es que usted, al estar en varias instituciones, muchas veces va confundiendo. Sabe que aquí las mociones se votan en conjunto, ¿verdad? Y me está diciendo que allí, que si el primero, que si el segundo, si lo sé, tengo la referencia de lo que se votó. Pero vamos, que realmente también le digo que a mí mis compañeros no me van a decir en Málaga o en Madrid qué moción presento si no la presento, como parece que les pasa a ustedes. Y la decisión última la tiene el Grupo Municipal Socialista, en este caso. Y el Grupo Municipal Socialista va a votar en contra de la moción. Muchas gracias, señor Arroyo. Señor González, para cerrar este turno. Sí, brevemente. La verdad que cuando usted habla de política patera, efectivamente algo estaremos haciendo mal. Todos. Y todas. Ya el otro término no lo voy a utilizar. Luego, yo le voy a decir dos cosas. Yo puedo hacer dos cosas a la vez. Ya se lo dije una vez a la señora Galán. Yo puedo perfectamente ser concejal en Benalmádena y diputado provincial, porque si yo soy capaz de llevar a mi niño al parque y a la par levantar el teléfono, es que puedo hacer dos cosas a la vez. Es decir, no es tan complicado. O sea, otra cosa es que a lo mejor uno estuviera en 5 instituciones, Dios mío. O sea, que pero afortunadamente puedo dedicarme a las dos. Luego, señor Centella, yo la verdad que voy a terminar pronto porque dice usted desenmascarado. No, me la tengo puesta. Desenmascarado. Es que aquí hay una cuestión muy sencilla. Los que están adoctrinados, los que viven bajo el dogma, los que viven bajo... yo lo entiendo, usted es libre, usted ha aceptado tener esa ideología, que yo respeto, porque estamos en democracia, pero que absolutamente no comparto. Y lo que está claro es que ocultar datos... la dictadura comunista o de derecha siempre ocultan datos. Es que usted ha hecho referencia a datos. ¿Cómo nos vamos a querer, por ejemplo, al gobierno chino? Ya no se habla de comunista, de pangolines ni de murciélagos. ¿Sabéis de lo que se habla? Nos tienen a todos entretenidos con miles de muertes, centenares de miles de muertes, con vacunas, con una industria farmacéutica totalmente encriptada, por decirlo de algún modo, pero de lo que no se habla es del crecimiento anual que tiene el gobierno chino comunista por encima de cualquier país. Es decir, una velocidad de vértigo, primera potencia mundial de aquí a nada. Y eso efectivamente, pues puede ser, se habla de la Tercera Guerra Mundial, no, esto es una guerra económica y es una guerra biológica que, por cierto, en Europa la estamos perdiendo. En definitiva, yo ya para terminar este debate, porque el alcalde tiene toda la razón del mundo, deberíamos de, aunque abordemos estos temas, pero también limitarnos en el tiempo. Y simplemente hablar del pueblo cubano, hacerle un guiño a aquellos cubanos y cubanas que viven en nuestra Costa del Sol, en nuestra comunidad, en nuestro país, por supuesto, nuestra solidaridad, como Partido Popular en este caso, con el pueblo cubano que vive en Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que me quedo alucinado del debate de geopolítica que hemos tenido en el Ayuntamiento de Benalmádena, Y además, lo tengo que decir, todos somos unos hipócritas, porque en función de que la dictadura blanda o el régimen sea de un sentido o de otro, nos gusta más o menos y lo defendemos, ¿no? Y decimos que si... ¿Cómo traemos la pelota al suelo, ¿no? ¿Cómo traemos una moción sobre Cuba, que es el régimen que a mí no me gusta, pero me la traigo a Benalmádena? Pues que viven no sé cuántos cubanos en Benalmádena, mira, colombianos, marroquíes, cubanos, chinos, Libia, de Arabia Saudí, de Guinea, de Venezuela, de Argelia, de Israel, de todas estas ciudades, de todos estos países viven ciudadanos en Venezuela, en España, ¿no? Y yo me hace mucha gracia cuando, todavía me acuerdo de esos recortes de prensa, ¿no?, que salía Aznar. Libia es un aliado estratégico para España.
porque a lo mejor le vendíamos algún tipo de material, algún tipo de producto. Eso lo hemos hecho todo, ¿eh? En gobierno de un sí ni de otro. Y ahora aquí en Benalmádena nos vamos a poner a cuestionar unos u otros. Yo me parece que es pura hipocresía la que tenemos aquí, porque al final, si nuestros hoteleros o nuestras empresas que están en Cuba dicen, oye, que no nos metemos con Cuba, no nos metemos. O si tenemos empresas o intereses en Marruecos, tampoco nos metemos con ellos, da igual el signo político que sea. Me parece perder el tiempo en Benalmádena y me parece además fuera de lugar, porque lo que podemos hacer aquí simplemente es enconar las relaciones internacionales. Muchas de las que decía el señor Aznar, que eran aliados estratégicos, incluso de Venezuela, lo dijo en su día, ¿eh? Porque tenía que vender una serie de portaaviones allí. Es que me parece ridículo, de verdad. Yo lo que sí he querido entender que había una enmienda por parte del señor Arroyo, que era algo así como condena extensiva y global contra todos los regímenes que no cumplan con los derechos humanos. Que podíamos aprobar. Quitando todo lo demás. Yo, si a usted le parece aceptar esa enmienda, votamos en contra de todos los regímenes. Yo, sinceramente, yo entendiéndola como un elemento de adición no tendría ningún problema, condenamos a todos aquel, pero claro, tengo entendido de que ustedes lo que quieren es que retirar esto para aprobar eso, por lo tanto es absolutamente inaceptable. Muchas gracias. Por la forma de entender es que el resto de regímenes, aunque no cumplan con los derechos, no se pueden condenar. Podemos tener una moción conjunta en el próximo pleno, sin problema. Bueno, entonces es muy difícil que votemos a favor o en contra de una sola parte. Yo creo que hay que recogerlo todo en su conjunto, ¿vale? Entonces comprenderá que votemos en contra, ¿vale? ¿Votos a favor de la moción? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues queda rechazada la propuesta. Y continuamos con el pleno. Punto número 12, que son los asuntos urgentes. Hay un asunto urgente que por razones de agenda vamos a adelantar el pleno de agosto del 26 al 23 de agosto. ¿Vale? ¿Están todos de acuerdo? Procedemos entonces a la urgencia. Primero, ¿votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Y ahora, en el fondo, ¿votos a favor del adelanto del pleno? Del 26 al 23 de agosto, unanimidad. ¿Vale? Y antes de seguir con el pleno, hay dos asuntos que queríamos haber tenido de urgencia, pero que no están preparados todavía y que los traeremos posiblemente en un pleno extraordinario que celebraremos a mediados de agosto, ¿vale? Uno será posiblemente el de la 413, en el momento que esté lista, si es que está lista para pagar a los proveedores que no tengan crédito en su... Y otro es el de Tivoli World, ¿vale? Que es un asunto que nos preocupa mucho y que tenemos especial interés en sacar cuanto antes la protección del parque de atracciones, y faltaban unos flecos en el expediente administrativo que dará a culminar los próximos días, ¿vale? Así que les emplazo a la próxima convocatoria, que tan pronto lo tengamos, recibirán la información y se les convocará, ¿vale? Continuamos con el punto número 13 del Pleno. Dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno locales ordinarias de fecha 14, 21 y 28 de junio y 5 y 12 de julio de 2021. Se dan ustedes por enterados. Punto número 14. Dar cuenta de los decretos de alcaldía y delegados de junio de 2021. Se dan ustedes por enterados. Punto número 15. Dar cuenta de las resoluciones de alcaldía número 2021/2944 de Delegación Genérica de Competencias en Educación, Cultura, Participación, Ciudadanía y Vivienda a don Enrique Pablo Centella Gómez. 2021/3949, nombramiento de los señores concejales miembros de la Junta de Gobierno local, y 2021/2938, nombramiento de los señores concejales como tenientes de alcalde de fecha 17 de junio de 2021. Se dan ustedes por enterados. Punto número 16. Dar cuenta de la resolución de emergencia número 2021/3258 de fecha 8 de julio de 2021, reparación por avería sobrevenida autoescalera bombero 2079 CZF. Se dan ustedes por enterados. Punto número 17. Dar cuenta del documento de modificación de la composición del Grupo Político Izquierda Unida de Andalucía. Se dan ustedes por enterados. Punto número 18. Dar cuenta del escrito del Grupo Municipal Izquierda Unida de Andalucía de adscripción a comisiones informativas. Se dan ustedes por enterados. Punto número 19. Dar cuenta del escrito presentado en fecha 7 de julio de 2021 por doña Gema Carrillo Fernández. Se dan ustedes por enterados. Y punto número 20, preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos relativas a la recepción de urbanizaciones por parte del Ayuntamiento. Muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Veréis, como los ciudadanos de Benalmádena sabrán, y los miembros de esta corporación, nosotros a casi principio de legislatura presentamos una moción para intentar, en la medida de lo posible, bueno, pues recepcionar las urbanizaciones. Saben que nosotros entendemos que todos los ciudadanos de Benalmádena que paguen sus impuestos aquí tienen que tener unos derechos acordes
a los impuestos que pagan y de hecho en esa moción se aceptó una enmienda por parte del PSOE, del equipo de gobierno, en contemplar, en recepcionar, en tener unas medidas para poder recepcionar esas urbanizaciones. Por lo que preguntamos cuántas urbanizaciones ha recepcionado este ayuntamiento desde que se aprobó esta moción y qué reuniones se están manteniendo con las comunidades de propietarios para alcanzar acuerdos y dar cumplimiento a esos criterios que se mantuvieron y su posterior recepción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ruiz. Sí. Buenas tardes, señor alcalde, compañeros y compañeras de corporación. Señor Vargas, usted recordará que en su momento debatimos esa moción y se dijo que, además, recepcionar urbanizaciones, primero que va en contra de nuestro plan general, ya que todo lo que salga fuera de lo que es los cascos urbanos del municipio es tirarnos piedra en nuestro propio tejado, porque es inviable luego el mantenimiento que se pueda hacer de las mismas y porque además en el plan la posibilidad que te da para luego urbanizar es que tú crees entidades urbanísticas de conservación, ya que el ayuntamiento no llega y se entiende que al final esa parte del municipio solo van los vecinos que viven en ella. Aún así, lo que se dijo en la moción fue que en las urbanizaciones donde se diesen determinados criterios, como que haya sistemas generales o determinados equipamientos municipales que tuvieran uso más allá, o sea, más vecinos que los que viven en la zona, pues se intentaría llegar a acuerdos puntuales de recepción parcial de algunas cosas de las entidades urbanísticas. Y de hecho así se ha hecho, por ejemplo, en Arenal Golf, con Avenida Cibeles, que se ha recepcionado el mantenimiento tanto de asfalto como de las zonas verdes de ese vial, porque se entiende que hay un hospital y un colegio y un instituto, y se mantienen pues reuniones con millones de urbanizaciones. Lo que pasa es que eso se estudia por los técnicos y se llega a acuerdos o no. Esos son acuerdos que al final se firman dentro del equipo de gobierno y no, pero vaya, reuniones muchas y la finalidad no era la recepción total, eso sí que quiero que quede claro, era puntos parciales que se pueda llegar a acuerdos con las diferentes comunidades o entidades. Muchas gracias. Por añadir algo a este asunto también, el nivel de recepción que tienen las urbanizaciones en Benalmádena es mayor que en muchas de las ciudades del entorno. Se lo digo porque el señor Víctor González, que además ha sido concejal en el Ayuntamiento de Málaga, sabrá que barrios como Teatinos, como el Limonar, como Cerrado Calderón, que están en el centro de Málaga, son entidades urbanísticas y que al final mantienen sus jardines y que al final algunos pagan incluso el suministro eléctrico y el mantenimiento general del propio barrio, ¿vale? Y esto no es algo que nos hayamos inventado en Benalmádena, esto aparece en la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía. Mientras los ayuntamientos no tengan otro tipo de financiación, se le delega a las entidades urbanísticas el hecho de que las mantengan. Y tan solo hubo un ayuntamiento que la legislatura pasada, con un alcalde de Ciudadanos, aseguró que iba a recepcionar todas las urbanizaciones de su municipio, que es Mijas, ¿vale? En Mijas ya están trabajando en sentido contrario, con un gobierno que también está ciudadano. Y además han invitado hace unos días al presidente del Colegio de Administradores de Finca para hacer pedagogía en una ponencia, precisamente en Mijas, para hacer entender a los vecinos que cuando hablaban de recepcionar urbanizaciones, hablaban de recepcionar determinados servicios y no la urbanización en su conjunto. Y hablaba de recepcionar el suministro eléctrico, hablaba de recepcionar determinados viales, hablaba de recepcionar en algunos casos, que es algo que ya se hace en Benalmádena desde hace muchísimos años, diría que hasta décadas. Entonces, es difícil y sobre todo sean responsables con ese mensaje de que el ayuntamiento va a recepcionar una urbanización en su totalidad, porque seríamos el primer ayuntamiento que lo haríamos y, de hecho ya lo hemos hecho, lo hicimos en la urbanización Veracruz y el resultado es precisamente penoso para los vecinos, que al final han visto cómo se ha deteriorado su infraestructura, sus viviendas han perdido valor y no se les da el servicio que ellos esperaban. Entonces, seamos responsables con esto, ¿vale? Punto número 21, preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos sobre la vigilancia y control en las playas del municipio. Muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Nosotros, haciendo un poquito repaso de propuestas que en pleno durante la legislatura habíamos traído a la corporación en el ánimo de hacer una oposición constructiva e intentar medidas que veíamos que en otros ayuntamientos estaban funcionando o propuestas que podíamos tener por parte del Grupo Municipal y afiliados y miembros de Ciudadanos aquí en Benalmádena, pues trajimos una pregunta que en su momento le hicimos a la concejala sobre la posibilidad de instalar drones para la vigilancia marítima, como complemento a todo un operativo de salvamento que pudiera haber y que también se pudieran usar incluso por las fuerzas de seguridad de la corporación. Se nos dijo que no era posible por las zonas de exclusión
cerca del aeropuerto. Nosotros ya habíamos hecho un trabajo previamente y que hemos vuelto a repasar, porque vemos que Benalmádena lo único que tiene que pedir es una autorización, y la pregunta que hacemos es si ha analizado el equipo de gobierno la posibilidad de instalar drones para establecer vigilancia en nuestras playas, y qué operativo de vigilancia y control se ha puesto en marcha este verano y de qué manera se asegura el mantenimiento de la distancia de seguridad en las mismas. Muchas gracias. Gracias. Señor Marín. Bueno, sí. Señor Vargas, le respondo yo, ya que esta pregunta, pues vamos, forma parte tanto de las competencias de playas como de la policía local. Pues ante la primera pregunta, pues mi compañero empezó a indagar, a hablar y demás, y llegó a la conclusión, junto con las empresas, después de escuchar a las empresas del sector, de que había que tener a varias personas preparadas solamente y exclusivamente pendientes de que el dron saliese o no. Con lo cual es un gasto enorme y solamente valdría para cuando tiene que actuar, no para lo que es el control. Para eso estaría mucho más constringido su uso. Cogiendo el guante de la problemática que había por parte de la policía local, lo que sí hemos hecho, se inició ya un trámite administrativo de compra de 2 drones, uno con todas las tecnologías y otro con un poco menos nivel. Cuando digo pocos nivel, lo único que no tiene es visión nocturna, es la única cosa. Y va a estar manejado por la policía local y va a estar a disposición no solamente de las playas, como era su solicitud, sino para todos los servicios que necesite la propia policía local y nuestro municipio. Y en cuanto al control, pues en este verano me pasan desde playa pues que los socorristas, cuando sabe usted que hay 2 tipos de prevención por parte de los socorristas, que son los puestos fijos y los itinerantes. Los que están itinerantes, cuando ven que hay personas que están muy agrupadas, pues les indica cuáles son las medidas de seguridad y las distancias. Así es como se está haciendo, y en algunos casos incluso por megafonía se está haciendo, pero de forma muy puntual. Muchas gracias y nos alegramos que se incorpore esa tecnología al municipio. Señora Cortés, ¿tiene que añadir algo o no? Está todo. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Punto número 22, preguntas y ruegos del Grupo Municipal Ciudadano referente a la supresión de 2 carriles en la avenida Antonio Machado. Muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Es verdad que esta pregunta nosotros la registramos antes de decidir presentar la moción, pero bueno, por no reiterar lo que ya hemos debatido, además por 2 veces, tanto la moción que presentado Ciudadanos como la del PP, nosotros nos vamos a quedar únicamente en el ruego que hacíamos, porque básicamente lo que estábamos nosotros preguntando es los protocolos de actuación que había en caso de accidente o emergencia, es decir, porque eso sí que nos importaba y lo hemos hablado en la moción, que la preocupación que podíamos tener nosotros es que si tiene que pasar un camión de bomberos, una ambulancia, que ya está colapsado, ¿cómo pasa? Eso ya se nos ha quedado aclarado. Y lo que sí que rogamos es que se nos facilite cuanto antes todos los informes técnicos que consten sobre este asunto y cualquier estudio pormenorizado previa a la supresión a la circulación de dicho carril en la avenida. En definitiva, cuenta lo que se nos ha comentado que existía, pues poderlo tener por escrito para poderlo estudiar. Simplemente era eso. Muchas gracias. Señor Marín. Sí, a su disposición están siempre todos los técnicos municipales, hablen con ellos, soliciten la documentación que necesiten de forma exhaustiva, sin ningún tipo de problema. Muchas gracias. Punto número 23, ruego del Grupo Municipal Ciudadanos para que se le entregue la información, documentación e informes solicitados. Muchas gracias de nuevo. Parece que es que venía una pregunta puesta detrás de la otra. A ver, nosotros intentamos hacer una tarea de oposición responsable. Cuando digo responsable es en ningún momento pedir toda la información de todos los expedientes a los que tenemos acceso desde la oposición para poderlos estudiar. Procuramos ser responsables, procuramos traer temas trabajados, como bien ha demostrado antes, por ejemplo, mi compañera María Luisa Robles, solicitando la información donde quiera que sea necesaria, pues para darle altura al debate político en Benalmádena y, sobre todo, para traer temas trabajados y temas preguntados. El caso que nosotros nos hemos encontrado, que bastantes expedientes que hemos solicitado, algunos del año 2020, algunos anteriores del 2019 y bastantes del 2021 no se nos habían entregado. De hecho, eso dificulta bastante el trabajo de la oposición, pero claro, si yo no tengo acceso a un expediente con toda la dificultad que tiene ese expediente, pues difícilmente podremos traer preguntas que vayan al asunto. Tengo que decir que desde que registramos la pregunta con el total de expedientes, que son aproximadamente pues cerca de unos 15 que habíamos solicitado, hay 5 que se nos han entregado, con lo cual
alguna más, bueno, alguna más que se nos han recomendado, pero nos lo han dicho esta misma mañana, es decir, que es que no habíamos tenido ese acceso. Así que simplemente es un ruego para que en la medida de lo posible se acelere la entrega de documentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a responder yo y le va a responder también la concejala, ¿vale? Adelante. Sí, yo por la parte que me corresponde, simplemente una salvedad. No diga que cuando ha registrado la pregunta se le ha facilitado cosas, porque de hecho yo firmé un escrito el 12 de julio donde se le daba acceso a varios de los puntos que vienen aquí recogidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quizás hasta 7 puntos. Y luego, como se le ha dicho en anteriores plenos, tienen a los técnicos municipales a vuestra disposición para todo lo que queráis pedir, porque a veces también mandar documentación a través de email, a través de un escrito o a través de la plataforma es bastante complicado. Siéntanse libres de venir aquí a hablar con los técnicos, con los funcionarios, para que ellos les faciliten la documentación, porque a veces se pierde más tiempo con lo valioso que es el tiempo de los técnicos y de los funcionarios de este ayuntamiento preparando documentación para mandar a través de la plataforma de los diferentes medios que haciéndoles entrega de una copia, consultándolo aquí en el ayuntamiento. Sé que faltan cosas por contestar, pero sí que se han contestado otras, porque también algunos de los expedientes que han pedido datan del año 2003, con la dificultad que tiene aquí a veces buscar expedientes tan antiguos, pero otros que tenemos en urbanismo, en este caso que hablo yo, se les ha facilitado los que tenemos a disposición. Incluso de muchos que venían recogidos dentro de ese mismo escrito que no pertenecían a nuestro área, se les ha dicho al área donde la pueden solicitar, como son las certificaciones de obra, que dependen en este caso de intervención. O sea que algunas cosas sí que se están contestando y eso me gustaría ponerlo en valor porque es el trabajo de una funcionaria en concreta que le dedica muchas horas a ver estos temas.